Bueno, hola. Esto es una intro post haber leído este libro, porque siento que tengo que explicar algo antes de arrancar, como que este video no está pensado para hacer un video de estudio profesional. Es un video que está más ligado, creo que a una búsqueda personal. Bueno, es un libro que sentí que me interpelaba porque en primer lugar soy mujer, en segundo lugar soy escritora. Bueno, acá siento que tendría que presentarme. Hola, soy Martina Ramos, soy escritora, publiqué mi primer libro en 2025, escribo en Wattpad desde 2016. Mi primer libro es Ósculo, escribo romance, misterio, thriller. Es una novela que relaciona el tarot, la música, está ambientada en Uruguay, muy patriota la muchacha, que habla sobre el duelo, habla sobre cómo usamos el amor, ante qué hablamos de amor. Si quieren leerlo, bienvenidos. También soy estudiante de comunicación. Estoy cursando mi último año. Mi enfoque en la facultad es en publicidad organizacional. Y ahora estoy echando bastante de lo que es sociedad, cultura y género. Son cosas que me fascinan. Temas que me interesa saber más y más. Ahora, lo que se van a encontrar con este video es una búsqueda mía en función a esta lectura, interpretándola, analizándola. No es un video ensayo, es más una especie de blog literario, pero siento que un poco más allá. Pero bueno, sumérjanse en este mundo, en lo que fue casi un mes de mi vida, de hecho. Empecé un reto en el formato corto de reemplazar mis horas de TikTok por horas de lectura en la noche. Hoy arranqué con Una habitación propia de Virginia Woolf. Demasiadas cosas para decir, iré desarrollando a medida de que lea. Este es un tipo de contenido nuevo, así que cuéntenme si les gusta. La idea a mí me encantó. Este libro ya lo venía leyendo en el Kindle, pero me pareció que valía completamente la pena tenerlo en físico, así que me lo compré hace poquito. Estaba bastante barato, la verdad. Bueno, miren el grosor. Es un ensayo de Virginia Woolf sobre las mujeres y la literatura, la escritura. Estoy en un momento creativo medio... En un momento creativo no, de vida, no sé si son los 20s, unos... Me encantaría tener una respuesta, pero no la tengo, en la que necesito respuestas, ¿me entiendes? Me pasa mucho que trato de encontrar las respuestas en TikTok, por eso voy a cambiar el formato de búsqueda. No sé si a alguien le pasa, pero como que no sé qué me pasa, entonces necesito un poco que alguien me lo diga. Entro a TikTok, busco algún TikTok mágico que me diga, este es el problema de tu vida. ¿Lo he encontrado o no? Estoy mutando un poco mis lecturas. También este año, bueno, el 2025 publiqué mi primer libro, estoy terminando mi segundo libro. Depende cómo lo veas. Yo diría mi tercer porque hay uno en Wattpad. Y nada, y a su vez como que tengo esta crisis, siento que es un gran momento para leer este libro. Así que bueno, acompáñenme en la lectura, voy 29 páginas. Ya había leído esto en el Kindle, pero retomamos. E incluso tuve que hacer una pausa para escribir el próximo libro, porque sentí que encontré la esencia de la protagonista, o la esencia de lo que sucedía. Acompáñenme en esta aventura. Igual, entre broma y broma, llevo en esta crisis que les digo desde septiembre del 2025, como que cada vez que creo que resolví algo, no resolví un carajo. La vida misma, supongo. Bueno, en efecto, me está sorprendiendo. Creo que cuando alguien me dice un ensayo, pienso literalmente en un texto más estilo académico, pero en vez de eso tenemos a una mujer que está viviendo algo mientras se pregunta cosas, e incluso detalla algunas cosas como la comida que come, el gato que se encontró, explica el por qué hace eso, pero rompió bastante con la idea que tenía sobre este libro. Bueno, llegué a la página 43 y por mi dolor de cabeza decidí que es suficiente. Se me dio por buscarlo en Goodreads. Tiene prácticamente nulas calificaciones de 1 estrella. Eso es demasiado loco en Goodreads, pero estamos hablando de Virginia Woolf. Aunque la gente se pone bastante quisquillosa, pero realmente, o sea, nada. Y ni siquiera 2 estrellas. Hola. Número 1, no juzguen mis métodos para dejar mi cabello bello. Segundo, hoy streameamos. Escribí creo que 1100 palabras más o menos. Estoy haciendo streams de escritura por Kik los viernes a las 9. Si quieren sumarse son bienvenidos. Escribimos todos en conjunto para avanzar con nuestros proyectos. Quedé agotada, la verdad. Quedé muerta. Aparte quedamos en un momento un poco triste. No triste, pero vieron la felicidad antes de la tristeza. Y bueno, vamos a seguir con el libro. Estoy bastante copada, así que veamos qué onda. Sobre hoy siento que mi día fue bastante productivo, podría ser la palabra. Después empecé a trabajar en algo que sé que les va a copar mucho y a mí me copa mucho y me tiene bastante motivada. Tuve ideas nuevas, había algo que no me convencía y le encontré la vuelta, así que también eso me tiene feliz. Siento que el día estuvo completo por todos lados, así que estoy contenta y la verdad siento que el haber leído anoche en vez de ver TikToks me influyó, aunque suene a delirio, pero ya sentir que leo es como vuelvo a ser yo. Triste pero cierto. Y sacar las horas de TikTok por horas de hacer otra cosa. Igual hoy no sé cuánto TikTok he visto. Leer ya me inspira.
Leer sobre escritura me inspira más. Amanecí sorpresivamente motivada, tenía ganas de hacer mis cosas y bueno, literalmente todas mis cosas estaban relacionadas con los libros, así que buena manera de terminar la noche leyendo. Bueno, hoy estoy a 3 capítulos de terminar mi libro. Es muy aterrador. Es un libro muy complicado, emocional y psicológicamente capaz. Sumándole a eso estoy podrida. Estoy muy podrida de las redes sociales. Es como, no sé qué me pasó. Yo amaba las redes sociales. En cierta parte las amo porque hay gente muy linda y se generan conexiones muy lindas. Me cumplió mis sueños efectivamente. Y hay mucha cosa linda que compartir. Pero también hay gente tan... Siento que socialmente estamos en un momento repugnante. No puedo creer que se pudiera retroceder tanto como luchas que yo pensé ya no daba por abandonadas. No es eso lo que quiero decir, pero las daba como por resueltas, ¿viste? Tipo, no estamos en nuestro mejor momento de esto, pero puedo coexistir con esto. No. Dejó de pasar. No puedo creer la cantidad de gente joven diciendo estupideces todo el tiempo. Y esto se me potenció hace unos días. Está en YouTube la versión larga. Hice una versión corta para Instagram y TikTok porque tenía ganas de hablar el tema. Porque me daba bronca. Porque dije, si tengo alcance en mis redes sociales, ¿por qué no puedo hablar de cosas que me resulten importantes también? Y hablé sobre el hecho de que la gente usa el team anti-belly, por ejemplo, si vieron The Summer I Turned Pretty. Un machismo que está muy integrado. Y analicé el por qué. ¿Por qué pasa esto? No te estoy criticando si lo haces. Es simplemente cuestionarnos, ¿no? Y los comentarios literalmente solo confirmaron eso. Yo dije, no ven a la protagonista como sujeto, la ven como un premio y la tiene que tener quien más la merezca. Y una me pone, no, yo soy team tanto y team tanto, nombre de los tipos, y ellas debieron terminar con ellos porque ellos cambiaron por ella. Es como que me digas que salgo con un tipo a almorzar y como me pagó el almuerzo le tengo que hacer un... ¿Entendés? ¿En qué? Pero bueno, así muchos comentarios, mucha gente que se creyó que yo estaba atacando el team que eran. No me importa a mí qué tipo te gusta en la serie, me importa cómo tratamos a nuestras protagonistas femeninas. Y bueno, ahí llegaron muchos comentarios tan estúpidos. Pueden entrar al video y lo van a ver. Casi siempre si me siguen trato de explicarles, si no me siguen, pues váyanse a cagar un poco. Si el comentario tiene un buen argumento y no es seguidor, por ahí también lo sigo, tipo, bueno, un debate interesante se puede armar. Pero bueno, también gente muy boluda. Me insultaron un montón por esto. Es tipo, ¿por qué te da tanta bronca? ¿Qué estás proyectando en la situación? Y bueno, y después de eso, obviamente estuve consumiendo otro tipo de contenido que yo creo que es el contenido que estaba consumiendo en 2017, en donde se hablan de desigualdades, se hablan de machismos, evidentemente, y de 1000 cosas más que están pasando ahora, como, bueno, todo lo que está pasando en Estados Unidos con la gente de Latinoamérica. Y como que agarro el celular y salgo con bronca. Yo entiendo que la respuesta lógica a esto es deja de consumir esto. Pero no lo quiero dejar de consumir porque no quiero dejar de informarme. Entonces va por ese lado. Pero a su vez, claro, como consumís esto, también aparece el otro lado de la moneda de gente diciendo cosas que decís tipo, un gramo de empatía te estoy pidiendo. Y como que me volví a perder en ese aspecto. Estaba muy... Como que sentía que había encontrado un poco lo que quería hacer, ¿vieron? Dije, bueno, quiero hablar de cosas un poco más importantes. Dejar de exponer tanto mi vida privada. A veces muestro demasiado de mi vida. Que está bien y no me molesta, o sea, no hay nadie acosándome. La gente que me sigue, si sos seguidor, es re piola. Yo los amo. Son muy buena gente. Nunca invadieron nada mío, o sea, nunca invadieron un espacio, nunca sobrepasaron ningún límite. No voy por ese lado, voy por la gente a la que eventualmente puedo llegar. Y bueno, crisis. Qué raros días. También adopté una gatita. Ayer encontramos una gatita de mi padre. Tiene una deshidratación severa. Está muy flaca, están los huesos. No tiene músculo. Hoy es el día 2 con vainilla. Ayer pensé que era el último. De noche se puso muy mal. No se movía, no tomaba nada. Respiraba, casi se notaba que respiraba. La verdad, pensé que al despertarme... Cuando Maxi llegó de trabajar a las 7 de la mañana, comió mucho paté, que ayer le habíamos estado todo el día ofreciendo comida y no quiso. El veterinario le encontró mucho mejor. Obviamente sigue mal, es un proceso muy lento. Pero bueno, la encontró mucho mejor, se hizo pis en la camilla, un pis normal. Se renegaba, no quería el medicamento, que eso para el veterinario también fue importante, porque antes, aunque luchaba, estaba muy dejada, ahora luchaba de verdad. Y bueno, empezamos a notar cositas que nos llamó la atención, como en la mañana, en las piedritas había un hueco, lo que significaba que fue hasta las piedritas en la noche. Va a estar recaminando. O sea, te está cayendo. Ah, se habrá levantado por eso. Estamos mucho mejor. ¿La ven? El veterinario nos felicitó. Anoche estuvo aproximadamente 1 hora sentada. A mí me llamó mucho la atención y cuando se levantó hizo caca. Que necesitábamos que haga caca. Se cae a veces, hay que dejarla que se recomponga sola. Me busca a mí para mimos, o sea que ya me reconoce, eso es importante. Me mandaron a peinarla para que empiece con la circulación y empiece a reconocer parte de su cuerpo de vuelta. Hoy durmió en una posición diferente, ya camina como camina, tiene bastante más equilibrio que antes, bastante. Está comiendo muy bien. Agua, está ligada al agua, así que ahora mismo la estoy intentando obligar a tomar agua para que se den una idea. El problema cuando me acerco es que ella quiere mimos.
Entonces poco le importa el agua. Que ahora está compartiendo con sus otras hermanas. El vínculo no está siendo muy agradable, la verdad. Ahí está, estamos embelleciendo el fondito de casa y bueno, esa es vainilla. De hecho ya lleva casi como un mes en casa. Ay, enero se pasó muy rápido. 3 de febrero. Pensé que me quedaban 3 capítulos y me di cuenta de que me quedan 2. Voy a documentar porque no sé, capaz que este 2 puede ser un 1. No sé qué sentir, llevo una hora entera sentada frente a la computadora sin encarar absolutamente nada. Creo que este fin de semana voy a terminar el libro. Me queda una cosa de 1 capítulo y medio, así que terminé el stream recién. Pensé que no iba a escribir nada, estaba súper seca, no tenía muchos ánimos de escribir, como que cuando llego al final me bloqueo. Y de repente, no sé, arranqué a escribir un montón y escribí como 1500 palabras. Hoy es viernes, mañana es sábado, pasado domingo, no tengo nada para hacer más que escribir. Nada que ver, pero a su vez sí, hoy fui a Planeta y mi editora hace tiempo me está guardando un regalo. Que por ahí no saben todo lo que hay detrás de este libro, pero yo lo quiero desde los 8 años. Es un libro para romper. Voy a grabar mientras lo rompo porque eso también era mi sueño de la infancia. Yo lo quise toda mi infancia, desde los 8 más o menos. En mi cumpleaños número 12 fue que dije, lo voy a pedir por mi cumpleaños. Y dije que quería un libro. Y cuando me llevaron a una librería, dije que era este y me dijeron, cómprate un libro de verdad. Nadie de mi familia. Gracias a Dios. Y yo, bueno, les hice caso y me compré un libro de verdad, una novela que fue Mi amor de Wattpad, que fue la novela que literalmente hizo que este libro llegara porque fue la novela con la que yo empecé a leer, empecé a escribir. Es muy loco y bueno, es un gran sueño. Al fin, después de, iba a decir 10 años, pero pasaron más, después de 13 años deseando este libro. Así que Sofía se la pasa cumpliendo mis sueños. Y a su vez, algo muy loco, una mini reflexión. Voy a poner un contexto de que yo vivía con una persona, no de mi familia, pero una persona muy mala, con la que compartíamos espacio. Imagínense que yo a los 12 casi, 11, 12, esta persona estaba muy amargada con su vida y yo siempre fui una niña muy calificada y por primera vez me saqué un 2 en una prueba de geometría. Y esta persona, aprovechó que no había nadie en mi casa, me llevó al living y me empezó a decir que yo nunca iba a ser nadie. Que mi padre tenía un lavadero y que mi madre era cajera, entonces que yo nunca iba a lograr nada en la vida, que no iba a ser nadie, que ya lo supiera. Un tipo de 32 años hablándole a una niña. Esta misma persona, tiempo después, queriéndose hacer la buena persona, fue que me llevó a comprar este libro, que me dijo que no podía comprar ese y que me compró el libro que hoy me hizo tener un libro en papel. Así que bueno, ojalá hayas encontrado alguna notita en algún lado y joder. Pero siempre pienso en eso, ¿no? Es como, no digo que yo hoy estoy terminando una carrera universitaria. Cumplí mi sueño de tener un libro publicado. Entonces, bueno, no hay que escupirse para arriba, caballero. Perdí la batalla. Estoy leyendo de día. En mi cuarto no veo mucho. Creo que también es parte del problema. Me está gustando muchísimo. Y marqué muchas cosas. Estuve leyendo ayer de tarde, después caí dormida. Otra batalla perdida, pero estaba calentita porque hace calor. Max estaba durmiendo en un colchón en el piso. Yo estaba acá tirada en el living y dije, bueno. Pero estoy marcando muchas cosas. Es momento de leérselas. No sé, lo arranqué el 22 de enero, estamos a 10 de febrero. Que una mujer necesita de tener dinero y una habitación propia si quiere dedicarse a escribir. ¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué un sexo disfrutaba de tanta prosperidad y el otro era tan pobre? ¿Qué efecto tiene la pobreza en la literatura? ¿Qué condiciones son necesarias para la creación de las obras de arte? Lo necesarias que resultan casi siempre las mujeres para los hombres. Y también, ¿cuánto les molestan a ellos sus críticas? Si una de ellas dice que un libro es malo, que un cuadro es flojo, o lo que sea, eso produce más dolor y más ira que si fuera un hombre que hubiera dicho exactamente lo mismo. Porque si la mujer empieza a decir la verdad, la figura del espejo se encoge. Y esto me recordó excesivamente a mi exnovio. Sí, tuve un exnovio. Había una serie que él adoraba, a mí no me gustaba, no me gusta. En su momento le dije que no me gusta, que no me parecía una buena serie y le di muy buenos argumentos de hecho sobre por qué no era una buena serie y ese fue el enojo de su vida. Pero un amigo le comentó al respecto y fue tipo, bueno, es su opinión. Siento que a medida que avanza más, las reflexiones son más complejas y más interesantes, así que espero que escuchen algo porque estoy en la playa. No tenía ganas de sacar la cámara, era mucho trabajo para lo
poco creo que voy a decir, pero cuando empecé a leer Una habitación propia, no sé puntualmente qué esperaba, ni siquiera me acuerdo cómo llegué al libro, siendo honesta. Obviamente conocí el libro, me sonaba puntualmente de la época en 2023 donde trabajé en una librería. Me acuerdo que alguien me lo pidió y lo fui a buscar. Ahora pienso puntualmente en esa persona, ¿por qué habrá buscado el libro? Y creo que yo partí desde el hecho de que, bueno, socialmente estamos en un punto bastante de mierda, pero cuando no fue socialmente un punto bastante de mierda para las mujeres, personalmente siento que avanzamos bastante y de repente ¡pum! Y lo voy a representar con este video que encontré de otra autora, hablando sobre que socialmente las mujeres y los hombres nunca estuvimos en puntos tan opuestos. Los hombres y las mujeres nunca estuvimos tan alejados ideológicamente como ahora. Creo que partió por ese lado. Después, obviamente, tengo una gran debilidad por la literatura, la escritura sobre autores y su relación con la escritura. Pensé que lo había arrancado a hacer con Isabel Allende, y en parte sí, con Un país inventado, pero si leen el libro es más bien una especie de ella sobre Chile. Hermoso libro, obviamente, con el que descubrí a Isabel Allende y que rompió un poco con mi sistema de lectura literario, no porque los juveniles sean para adolescentes, pero en la adolescencia me llamaban mucho más, y ahora descubrí todo otro mundo de la literatura que me encanta. Y me pasó puntualmente con este libro, que tenía dos temas que me atravesaban: ser mujer y ser escritora. Sencillamente, mientras voy avanzando, acabo de terminar hace 1 o 2 semanas de escribir mi segundo libro, mi tercer libro. Desde que lo terminé estoy bastante trancada con la edición por una cuestión de que siento que es aburrido. No es aburrido, leyéndolo no me aburre, mi novio lo leyó, no le aburrió. Siento que es un libro en el que la protagonista se detiene mucho en ella misma, que es una protagonista que siente mucho, es muy sentimental, pero realmente de eso va el libro, va de ella y de sus sentimientos, que también pasó con Ósculo, no es algo que no pasó con Ósculo. Se leía muy rápido y creo que eso es un poco lo que me aterra, que no les resulte tan adictivo como Ósculo. Y estoy intentando separar que esta novela no es Ósculo, es diferente. En Ósculo hay mucho romance, el romance está muy atravesado, y en esta sí hay romance, pero no es lo que lo atraviesa todo, ni es la gran excusa para todo. Y justo encontré algo muy específico. Virginia Woolf en el libro está hablando de una autora. El libro es breve y ella dice: esta brevedad puede significar que le tiene miedo a algo, a que la califiquen de sentimental, tal vez, o que sabe que los escritos de las mujeres han sido tachados de floridos y por eso lo que encuentro es una profusión de espinas. Y por alguna razón sentí que era lo que en esta edición necesitaba escuchar. Bueno, hace unos días terminé efectivamente el libro que me acompañó estos días. Me encantó, obviamente, o sea, eso. Ni que hablar al respecto, el cierre es perfecto. Lo que sí, cuando se habla del libro, siento que se habla de una cosa muy específica, que es un análisis que ella hace sobre un paralelismo entre la hermana de Shakespeare, si quisiera hacer lo que hizo Shakespeare, y Shakespeare. Pero todo lo que las personas hablan de este libro en puntual, o por lo menos cuando me han parecido a mí, no todo el mundo, habla de la hermana de Shakespeare, no habla de todo lo demás que tiene el libro. No es solo eso el libro, que sí, eso es increíble, es una analogía muy importante, porque evidentemente las mujeres obviamente no hubieran tenido las mismas oportunidades. Virginia Woolf habla de que las mujeres en esa época eran obligadas a casarse y golpeadas en su casa. O sea, si ella hubiera querido siquiera intentar lo mismo que Shakespeare, hubiera sido imposible. Pero tengo... ¡Uy! Le di un sopapo a la cámara. Bueno, pero tenemos la biblioteca, ¿vieron? Un poco más acorde con la situación. Y mi libro, Ósculo. Ósculo. En librerías. Uruguay, Argentina, busca libre. Voy a retomar, porque está dividido, me parece que en 6. El libro lo marqué sin post-its. Me da una paja. Marqué, sí, cosas que me parecía importante subrayar, pero doblé las páginas. Yo no tengo problema. Es mi libro, lo pagué, lo destrozo como quiera. No chusmeo mucho la vida de Virginia Woolf. Está considerada como una de las figuras más representativas del modernismo y vanguardismo de la literatura anglosajona del siglo XX. Nacida en el seno de una familia de ambiente culto y liberal, hija de distinguido crítico e historiador. Yo creo que esos detalles son muy importantes, porque es muy diferente crecer en un tipo de familia que crecer en otra, más teniendo en cuenta que esto fue en el siglo pasado, es decir, había muchos factores que te impedían muchas cosas. Entonces el hecho de que un pariente sea historiador, que las personas que saben de historia y estudian historia son personas que saben de los errores de la historia, ¿no? Que eso es muy importante. La familia de uno es el primer contacto de uno con el mundo, entonces en función a eso uno puede percibir que el mundo es una mierda. Siento que hay muchos extremos, ¿no? Como que una familia muy conservadora o te lleva a ser igual o a irte a la otra punta. Pero el hecho de que su padre sea una persona con determinada conciencia en ese aspecto, también es entendible que haya llevado a ella a ser quien es. Creció en un ambiente frecuentado por literatos, artistas e intelectuales.
Comenzó a escribir en 1905 a los 23 años, comenzando su carrera que la situaría como una de las figuras más significativas de la sociedad literaria y cultural de Londres de entreguerras. Perfila su peculiar estilo y muestra su originalidad creativa, rompiendo con los esquemas narrativos precedentes. Introduce en su creación elementos e imágenes más propios del género poético, experimentando con la estructura temporal y espacial del relato. Asimismo aborda las relaciones de las mujeres con el arte y la literatura, reivindicando el papel de la mujer escritora, que ella considera marginado y desplazado en segundo plano con respecto al del hombre, siendo destacar una habitación propia en 1929, 14 años después de su primer libro. Destacó a su vez como crítica literaria y fue autora de 2 biografías. Murió en 1941 a los 59 años. Durante toda su vida había sufrido de trastorno bipolar. El 28 de marzo de ese año desapareció de su casa de campo y días después fue encontrada en el río. Detalles a tener en cuenta. Número 1, no soy experta, evidentemente, estamos descubriendo este libro. Ojalá lo lean, léanlo. Si tienen la oportunidad, léanlo para que tenga un poco más sentido lo que digo. 153 páginas. Me llevó un tiempo porque me quería detener realmente a leerlo. En un ensayo hay que detenerse, ¿no? No es como una novela que por ahí simplemente paso, como que quería realmente entender lo que estaba leyendo. Entonces me llevó su tiempo. Fue una gran experiencia, es el primer ensayo que leo. Bueno, destacable decir que yo acá no soy experta en nada. Un poco tarde para anunciarlo capaz, pero estoy en mi propia búsqueda, podríamos decir, y este libro es parte de. Estos videos creo que pueden llegar a ser muy raros, no he visto videos como estos, pero es parte de una búsqueda personal. Muchos de mis videos son analizando romances en las películas, me encanta analizar romances, analizar novelas juveniles, pero bueno, siempre muy ligado con lo que es la literatura y con mis intereses personales. Vamos con las cosas que yo anoté, porque siento que gracias a eso me voy a acordar. Lo primero que dice el prólogo, que es la conclusión del libro y lo que todos sabemos, si doblo el libro, que cada mujer disponga de una renta mensual aceptable y una habitación propia para poder escribir, ¿no? Para una mujer poder escribir necesita tener dónde quedarse, necesita tener alimento, necesita tener algún sustento y un espacio para hacerlo, porque se habla mucho a lo largo de la historia de que muchas mujeres que empezaron a ser escritoras tenían 10 millones de cosas pasando a su alrededor que no le daban el espacio para poder detenerse realmente en la novela. Eso no las detuvo, pero sí llevó a otras cosas. Y a su vez, muchas mujeres no podían dedicarse plenamente a eso porque tenían que ser esposas. Este libro parte de una búsqueda para una charla que Virginia Woolf va a dar en la universidad a mujeres hablando sobre la escritura, y las mujeres, obviamente. Todo el libro es una investigación de ella, que eso me pareció increíble, porque no es tipo afirmando las cosas, ella va investigando, ¿no? Y viendo esto me pareció esto, y leyendo esto me pareció esto. Aparte desde los poemas, que leyendo su biografía y la forma en la que explican su narrativa, bueno, tiene mucho sentido que le interesara. También mira a las mujeres en su entorno y se pregunta qué hubieran sido si hubieran tenido plata. En sentido común lo voy a decir, pero siento que socialmente estamos en un punto raro, entonces lo voy a decir. Las mujeres antes no teníamos las posibilidades que teníamos ahora, no podíamos estudiar, no podíamos trabajar, ni siquiera podíamos poner plata en el banco, no podíamos tener plata, nuestra plata era de otros, si generabas plata era de otro. De ahí la importancia de la habitación propia. Yo lo tomo como obvio, pero puede haber gente que no lo sepa. ¿Qué efecto tiene la pobreza en la literatura? ¿Qué condiciones son necesarias para la creación de las obras de arte? Lo que arranca analizando, evidentemente teniendo en cuenta que no hay mujeres que escriban, y no solo eso, sino que ella también nota que no hay mujeres que plasmaran su vida. No había forma de saber desde una mujer cómo vivía esa mujer en la época. La única forma en que ella tenía de saberlo era leyendo lo que otros hombres escribían sobre esas mujeres en su época. No sé, yo tengo mi diario en donde escribo mis días por si algún día y digo, no sé, ojalá mis hijos lo lean. Ahí no había esa posibilidad. No había una mujer que escribiera, hoy me mandaron a lavar 79 veces los platos, hoy mi padre me... Entonces todo lo que se podía saber era en función a lo que otros hombres decían sobre las mujeres. Por eso dice, ¿tenéis idea de cuántos libros sobre mujeres se escriben al año? ¿Y sabéis cuántos los han escrito hombres? ¿Sois conscientes de que tal vez somos el animal sobre el que más se ha escrito en todo el universo? Es un fenómeno muy extraño y aparentemente exclusivo de los varones, porque descubrí que las mujeres no escriben libros sobre los hombres. Y así sigue su investigación, ¿no? Viendo qué dicen los hombres, qué dicen los escritores, qué dicen hombres titulados sobre las mujeres. Por ejemplo, Samuel Butler. ¿Por qué diría Samuel Butler, los hombres sabios nunca dicen lo que piensan de las mujeres, si parece que esos hombres no hablan de otra cosa? Y los hombres que en su entonces, evidentemente la cosa que más han hecho y que la siguen haciendo, es rebajar a las mujeres, ¿no? Como las mujeres son seres inferiores, tienen menos capacidad que nosotros. Wow. Posiblemente cuando ese profesor hacía tanto hincapié en la inferioridad de las mujeres, no le preocupaba en realidad esa inferioridad, sino su propia superioridad. Eso era lo que realmente quería defender con tanta pasión y ese énfasis excesivo, porque para él era una joya valiosísima. Se siente amenazado por la posibilidad de que las mujeres puedan estar a su nivel, porque si las otras personas están a su nivel, entonces, ¿qué tiene él? Por eso, tanto Napoleón como Mussolini han insistido sin descanso en la inferioridad de las mujeres, porque si no fuera así, ellos no podrían verse más grandes de lo que son. Eso explica
parcialmente, lo necesarias que resultan casi siempre las mujeres para los hombres. Entran en una habitación diciéndose, soy superior a la mitad de la gente de aquí, por eso pueden hablar con esa autoconfianza. Acá entramos en la parte en la que empieza a investigar sobre la vida de las mujeres, eso que les comenté de que no había diarios. Pegar a la esposa era un derecho reconocido del varón, y lo ejercían, sin el menor reparo, tanto las clases altas como las bajas. La hija que se negaba a casarse con el caballero que habían elegido sus padres podía ser encerrada, vapuleada y apaleada sin que la opinión pública mostrara la menor reacción. El matrimonio no era un asunto de afectos personales, sino de codicia familiar, sobre todo en las clases más altas. Si las mujeres solo existieran en la literatura escrita por hombres, me las imaginaría como personas de gran importancia, muy diversas, heroicas y malvadas, espléndidas y sórdidas, infinitamente hermosas y extremadamente horribles, tan grandes como cualquier hombre y algunos dirían que incluso más. Volviendo a los hombres escribiendo sobre mujeres, es porque si lees cualquier libro, la mayoría de hecho, e incluso películas o series, algo que sigue sucediendo hoy a día, y tiene un nombre ese fenómeno, creo que es la mujer de la heladera. Sí, que es una especie de cliché que ya vemos que está desde antes, que es que hay una mujer increíble o muy mala. Siempre hay una mujer que motiva que el héroe cambie su vida y salve al mundo o se vuelva un gran villano. Siempre hay una mujer que lo mueve todo. Obviamente acá no está hablando de eso. Ese concepto existió mucho después que Virginia Woolf, pero no pude evitar vincularlo con eso mismo. Es algo que sucedió desde siempre. Muchas historias que escribían los hombres en su entonces estaban vinculados con enamorarse de una mujer, llegar con una mujer, lo macabra que es esta mujer y lo mal que le hace a mi corazón. Las mujeres han iluminado como faros todas las obras de los poetas desde el principio de los tiempos. Entonces, tengamos en cuenta que si leyendo un libro de un hombre vemos a estas mujeres como algo tan grande, tan potente, ¿por qué serían inferiores? Esto obviando el hecho de que no lo somos. A las reales, como señalaba el profesor, las encerraban, las apaleaban y las maltrataban. En el territorio de la imaginación, la mujer tiene una importancia fundamental. En la práctica es completamente insignificante. Su presencia invade todas las páginas de la poesía, pero está prácticamente ausente de los libros de historia. Domina las vidas de reyes y conquistadores en la ficción, pero en la vida real era esclava de cualquier muchacho con el que sus padres las obligaran a casarse. Por Dios, acá marqué absolutamente toda la página. Marqué absolutamente toda la página. Porque acá es mismo esta gran parte de la que todo el mundo habla, que yo les decía, de Shakespeare y la hermana. Sería imposible total y absolutamente que una mujer escribiera obras como las de Shakespeare en la época en que vivió el dramaturgo. Entonces ahí se pregunta qué hubiera pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana con su mismo talento. Shakespeare seguramente recibió educación, probablemente aprendiera latín, fundamentos de gramática, lógica. Seguro decidió irse a vivir a Londres en busca de una mejor fortuna. Le gustaba el teatro, empezó ocupando de los caballos en la entrada, pero consiguió otro trabajo en el mundillo, se convirtió en un actor de éxito y empezó a vivir, se volvió Shakespeare. Mientras tanto, su hermana, con un don extraordinario, tuvo que quedarse en casa. Ella era tan aventurera e imaginativa como él, pero a ella no la enviaron a la escuela. Solo de vez en cuando cogía un libro, alguno de los de su hermano tal vez, y leía algunas páginas. Pero entonces llegaban sus padres y le ordenaban que surciera unas medias, que vigilara el guiso y que dejara de soñar despierta. Tal vez ella se colaría a hurtadillas en el altillo donde almacenaba las manzanas para escribir algunas páginas, pero tuvo la precaución de ocultarlas o de tirarlas después al fuego. Antes de que dejara atrás la adolescencia, se encontró prometida con el hijo de un comerciante de lanas del barrio. Ella protestó y gritó que rechazaba el matrimonio y por eso su padre le dio una buena paliza. Por eso, cuando leo algo sobre una bruja sometida al juicio por agua, una mujer poseída por demonios, una sabia que vendía hierbas medicinales, o incluso un hombre extraordinario que reconocía la importancia de su madre, no puedo evitar pensar en que acabo de el rastro de alguna novelista perdida, una poeta silenciosa, cuyo cerebro se echó a perder en los páramos o que deambulaba sin rumbo por los caminos, enloquecida por la tortura a la que se veía sometida por culpa de su talento. Me atrevería a aventurar que esos anónimos, que escribían tantos poemas que no firmaban, eran, en muchas ocasiones, mujeres. También habla sobre los escritores en general y habla como siempre han sido un poco ninguneados. Pero a los hombres los ignoraban, eran tipo, bueno, si quieres escribir, escribí. La indiferencia del mundo con el que se toparon diferentes autores de talento y que les resultaba tan difícil de soportar, en el caso de las mujeres no era solo indiferencia, sino también hostilidad. El mundo no le decía a ellas, a diferencia de ellos, escribe si quieres, a mí me da igual. A las mujeres les decía, escribir, ¿y tú para qué quieres escribir? Había muchas opiniones masculinas que aseguraban que no se podía esperar nada de una mujer a nivel intelectual. Aunque su padre no les leyera en voz alta a su hija esas opiniones, cualquier mujer podía leerlas por sí misma y desmotivarse. Y también habla del hecho de que las mujeres que escribían en ese entonces estaban todo lo que escribían muy nublado por la rabia. ¿Y cómo no? Reconozco que tuvo que ser imposible para ellas no dejarse llevar hacia un lado u otro. ¿Qué talento y qué integridad necesitarían para aferrarse a su propia visión de las cosas sin amilanarse ante tantas críticas? Ese deseo profundamente
arraigado, no tanto de que la mujer sea inferior, sino más bien de que el hombre sea superior, lo que no solo lo coloca a la cabeza de las artes, mires donde mires, sino que también le otorga la capacidad de cerrarles también a las mujeres el acceso a la política, incluso aunque el riesgo para ellos sea mínimo. Entre vuestras abuelas y bisabuelas hubo muchas mujeres que se hartaron de llorar. También analiza la cuestión sobre el escribir para los otros y la crítica. Detalle que mi libro no fue bardeado, pero como que en cierta parte uno intenta escribir para evitar eso. De manera inconsciente, no es que uno lo busca. Me pasa con el libro que estoy escribiendo que siento que es complejo e intenté sacarle esa complejidad porque decía, no, la gente no le va a gustar. Referido a las críticas, se puede leer cosas como este gran libro o este libro innecesario, refiriéndose a la misma obra. Los elogios y descalificaciones no significan nada. No, por placentera que resulte la comparación como pasatiempo, es la más inútil de las ocupaciones. Y someterse a las opiniones de los evaluadores es una actitud de lo más servil. Lo único que importa es que escribáis lo que queráis, porque nadie sabe si mantendrá su vigencia durante años o solo unas horas. Pero sacrificar incluso lo más mínimo de vuestra visión, un tono de sus colores, por un director con un trofeo plateado en la mano o por un profesor con una vara de medir en la manga, es la traición más abyecta. La novela en su conjunto diría que se trata de una creación que tiene un cierto parecido con la vida. Es un reflejo de ella, aunque obviamente con ciertas simplificaciones e innumerables distorsiones. Sea como sea, es una estructura que deja una forma en la mente. Su forma, pensé recordando varias novelas famosas, despierta en el lector un tipo de emoción apropiada para el texto. Pero esa emoción se mezcla inmediatamente con otras, porque esa forma no se construye por la relación de una piedra con otra, sino por la que hay entre los seres humanos. Por eso una novela despierta en nosotros todo tipo de emociones opuestas y antagonistas. Y sobre esto hay algo que está pasando en la literatura actualmente. Primero, la gente está dejando de leer. Vi un análisis hace unos días de que muy poca gente puede mantener la atención para leer, y no lo dudo cuando estamos en una época en ya, y la lectura no es ya. Incluso ha pasado en BookTok todo ese quilombo que se ha armado por los que leen libros en un segundo y los que demoran más, y los que leen solo por marcar cuánta cantidad de libros leyeron. Está pasando algo muy ligado, y es que se está empezando a ver el leer como algo de mujeres. ¿Esto es malo? No, pero históricamente todo lo que es de mujeres es malo y es inferior, cuando la lectura es lo que te está nutriendo. La lectura es conocimiento, es empatía, es cultura, es historia. Hay muy pocas cosas que nutran tanto la mente como leer. No solo leer ficción, lo que se te antoje leer. No, ¿cómo pueden llevar el leer a ser algo de mujeres? Y eso ha pasado, por ejemplo, con las novelas de romance o las juveniles. Eso es de mujer, ¿no? El típico, pero eso no es leer de verdad. ¿Y qué es leer? ¿Vos qué lees? ¿No? Bueno, por ese lado, y está pasando con la literatura, que se está viendo como algo de mujeres. Esto ha pasado toda la vida. El fútbol y los deportes son importantes. La afición por la moda y la adquisición de ropa son triviales. Como no podía ser de otra manera, esos valores se traspasaron de la vida a la literatura. La crítica afirma que un libro es importante porque habla de la guerra y otro es insignificante porque trata de los sentimientos de las mujeres. Más de 100 años después sigue pasando. Y encontré algo que me llamó mucho la atención. Y es que está leyendo un libro de Mary Carmichael. Y ella lee en este libro: a Chloe le gusta Olivia. No os escandalicéis ni os ruboricéis. Admitamos en la intimidad de nuestro grupo que estas cosas a veces pasan, que de vez en cuando a las mujeres le gustan a otras mujeres. En ese momento me di cuenta del inmenso cambio que encerraban esas palabras. Tal vez era la primera vez en la historia de la literatura que a Chloe le gustaba Olivia. Y entonces analiza el vínculo de las mujeres en la literatura, ¿no? Intentaba recordar algún caso entre mis lecturas en las que se representara a dos mujeres como amigas, no como competencias, ¿no? Las grandes mujeres de la literatura están descritas no solo por el otro sexo, sino también exclusivamente en relación con él. ¿Qué parte de la vida de una mujer más reducida supone eso y qué poco puede saber un hombre de ella? Los asombrosos extremos de la belleza u horror, o su alternancia entre una bondad divina y una depravación demoníaca. En realidad, puede que fuera el deseo de escribir sobre las mujeres lo que llevó a los hombres a abandonar poco a poco el drama poético, que dejaba poco espacio para las mujeres e idearon la novela como un receptáculo más adecuado. Aún así, no deja de resultar obvio, incluso en los escritos de Proust, que el conocimiento que tiene un hombre de las mujeres es terriblemente parcial y muy limitado. Porque si a Chloe le gusta Olivia y Mary Carmichael sabe cómo expresarlo, eso servirá para encender una antorcha en medio de una amplia estancia que nadie ha pisado todavía. Y entonces ella le habla a las mujeres del público. De una forma u otra, de una forma y otra, espero que consigáis el dinero suficiente para viajar y estar ociosas, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, para soñar gracias a los libros, ver la vida pasar de las esquinas y dejar que el anzuelo de vuestro pensamiento se hunda en lo más profundo del río. Os he dicho antes que Shakespeare tenía una hermana, pero no la busquéis en la biografía. Murió joven y, qué raro, nunca escribió en una palabra. Está enterrada en un cruce, pero la verdad estoy convencida de que esa poeta que nunca escribió en una palabra y está enterrada en un cruce sigue viva. Vive en vosotras y en mí, y en muchas otras mujeres que no están aquí esta noche porque están fregando los platos y acostando a los niños. Pero vive, porque las grandes poetas nunca mueren.
son presencias perdurables, que solo necesitan una oportunidad para reencarnarse y caminar entre nosotros. Y creo que eso está en vuestras manos. Estoy segura de que si vivimos otro siglo más o menos y contamos con 500 libras al año cada una y habitaciones propias, si nos aferramos a la libertad y tenemos la valentía de escribir lo que pensamos, si escapamos de vez en cuando de esa salita y vemos a los seres humanos no solo en relación con los demás sino conectados con la realidad y consideramos el cielo, los árboles o cualquier otra cosa tal como es, si nos enfrentamos al hecho, porque es un hecho, de que no hay un brazo al que aferrarnos, sino que vamos por el mundo solas y nuestra relación es con el mundo de la realidad y no solo con el de los hombres y las mujeres, entonces surgirá la oportunidad y la poeta muerta, que era hermana de Shakespeare, se reencarnará en el cuerpo que ha dejado atrás tantas veces. Renacerá al extraer su vida de las desconocidas que la precedieron, como hizo su hermana antes que ella. Pero no podemos esperar que, si ella llega de nuevo sin preparación, sin ese esfuerzo por nuestra parte, sin esa determinación, pueda vivir y escribir poesía, porque eso sería imposible. Pero yo estoy segura de que, si trabajamos por ella, lo logrará. Y solo por ese trabajo, aunque lo tengamos en medio de la pobreza y la oscuridad, merece la pena.